Trump ha vuelto a la Casa Blanca y ya está tomando medidas drásticas. Algunos países latinos podrían quedar completamente vetados de Estados Unidos. ¿Está el tuyo en la lista? El Triángulo del Norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras, ha sido una de las principales regiones de origen de migrantes hacia Estados Unidos. Con Donald Trump de vuelta en el poder, estos países ya han enfrentado restricciones severas. Y un veto migratorio total no sería descabellado, dadas las intenciones actuales de Trump, bajo el argumento de que contribuyen a la crisis fronteriza. Uno de los principales factores es la violencia de pandillas, especialmente la MS-13 y el Barrio 18, que poseen una fuerte presencia en estos países. Durante su primera presidencia, Trump calificó a la MS-13 como una amenaza para la seguridad nacional y utilizó esto para justificar políticas migratorias más duras. Otro argumento clave es el aumento de la migración irregular. Y es que en los últimos años, las caravanas de migrantes centroamericanos ha sido un tema de gran repercusión y preocupación para el gobierno estadounidense. Trump podría utilizar su política de tolerancia cero para bloquear por completo la emisión de visas y restringir el acceso a asilo a ciudadanos de estos países, justificándolo con la necesidad de proteger la frontera sur. Sí, la frontera que Estados Unidos comparte con México. Además, la corrupción en los gobiernos de Guatemala y Honduras ha sido señalada por Estados Unidos como un factor que agrava la crisis migratoria. Y es que en el pasado, Trump cortó la ayuda económica a estos países, argumentando que no hacían lo suficiente para frenar la migración. En este segundo mandato, podría ir más lejos, y mira que lo está haciendo, imponiendo sanciones económicas y restricciones migratorias adicionales. En el caso puntual de El Salvador, aunque el presidente Nayib Bukele ha implementado medidas drásticas contra las pandillas, su estilo autoritario pareciera tener sincronía con el estilo de Donald Trump. Y aunque no han parado las amenazas y las restricciones, Nayib Bukele se ha mostrado abierto a las políticas migratorias estadounidenses y hasta ha apoyado deportaciones. Pero hay que decir que si Trump decide imponer un veto total, miles de personas de estos países quedarían sin opciones legales para ingresar a Estados Unidos, lo que podría empeorar aún más la crisis migratoria en la región. Desde hace años, Haití ha sido uno de los países más golpeados por la inestabilidad política, la violencia de pandillas y los desastres naturales. La crisis humanitaria ha llevado a un éxodo masivo de haitianos, muchos de los cuales intentan llegar a Estados Unidos. Durante su primera presidencia, Trump ya había endurecido las restricciones para ciudadanos haitianos y ahora en 2025 su equipo plantea medidas aún más severas. El principal argumento de la administración de Trump es que la migración haitiana representa un riesgo de seguridad nacional debido al aumento de cruces ilegales en la frontera sur. Se habla de un posible bloqueo total de visas y del refuerzo de deportaciones express bajo el Título 42, una medida que ya se aplicó en el primer mandato. Además, la creciente influencia de bandas criminales como el G9 en Haití refuerza la narrativa de que el país es un foco de inestabilidad y violencia. Washington también considera que la falta de un gobierno estable y el colapso del sistema judicial haitiano hacen imposible verificar los antecedentes de quienes solicitan visas o asilo. Por ello, Trump podría justificar un veto migratorio total, argumentando que no se puede garantizar que los migrantes haitianos no representan un peligro. Esto dejaría a miles de personas sin opciones legales para emigrar, agravando aún más la crisis humanitaria que vive este país del Caribe. El gobierno de Daniel Ortega ha convertido a Nicaragua en un estado cada vez más aislado en la región, con sanciones internacionales y una relación tensa con Estados Unidos.
Trump, que ya impuso sanciones a funcionarios nicaragüenses en su primer mandato, podría optar por un veto migratorio total para el país centroamericano. Las razones son múltiples y te cuento. Primero, Washington acusa al gobierno de Ortega de violaciones de los derechos humanos y de convertir a Nicaragua en una dictadura. La represión contra opositores y la eliminación de medios de comunicación independientes refuerzan esta percepción. Además, las relaciones del régimen con Rusia, China e Irán son vistas como una amenaza para los intereses de Estados Unidos en la región latinoamericana. Segundo, y en términos migratorios, Nicaragua ha experimentado una creciente ola de ciudadanos que buscan refugio en Estados Unidos debido a la crisis económica y política. Y es que con el argumento de solicitudes de asilo y el paso de migrantes nicaragüenses en la frontera sur, Trump podría usar esto como argumento para cerrarles la puerta definitivamente. Otro punto clave es el uso de Nicaragua como una ruta de tránsito para migrantes de otros países, incluidos, sí, cubanos y venezolanos. El gobierno nicaragüense ha facilitado el libre tránsito de estos grupos, lo que podría hacer que Trump imponga restricciones más severas, bajo el pretexto de frenar la migración irregular. Si esto sucede, Nicaragua se sumaría a la lista de países con una prohibición total de entrada a Estados Unidos. Según una lista interna que circula en el gobierno de Trump, Cuba sería uno de los países prohibidos para su ingreso a Estados Unidos, tal como lo dio a conocer un medio estadounidense. Y es que Cuba ha sido históricamente un punto de tensión en la política exterior de Estados Unidos, y con Trump de regreso a la Casa Blanca, la situación podría empeorar aún más. Si hacemos historia, durante su primer mandato, Trump revirtió muchas de las políticas de apertura hacia la isla implementadas por Obama, endureciendo el embargo y limitando los viajes. En este segundo mandato, es probable que aplique medidas aún más estrictas, incluyendo la prohibición total de entrada para ciudadanos cubanos. El argumento principal sería el régimen comunista de La Habana, al que Trump ha calificado como una dictadura. La administración republicana podría justificar nuevas sanciones y restricciones migratorias bajo el pretexto de que el gobierno cubano sigue violando derechos humanos y reprimiendo a la oposición. Además, la estrecha relación de Cuba con Rusia y China podría ser vista como una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos. Otro factor clave es la crisis económica y migratoria. Y es que en los últimos años, miles de cubanos han intentado llegar a Estados Unidos a través de la frontera con México, aprovechando la ley de ajuste cubano, que les permite obtener residencia después de un año en el país. Aunque tengo que comentarte que los cambios en las políticas migratorias y las circunstancias políticas han afectado la implementación de esta ley. Sí, Trump podría buscar eliminar esta ley o suspender cualquier beneficio migratorio especial para los cubanos, bloqueando su entrada de forma definitiva. Y si bien la comunidad cubano-americano en Florida ha sido clave en el apoyo a Trump, es posible que su gobierno opte por una política de mano dura para presionar aún más al régimen de La Habana. Esto dejaría a miles de cubanos sin opciones legales para emigrar, empeorando la crisis en la isla y aumentando la tensión entre ambos países. ¿Cubanos qué opinan? Es el turno de Venezuela, sí, otro país en la mira de Donald Trump desde su primera presidencia. Y su regreso a la Casa Blanca ha significado un endurecimiento extremo de las políticas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y sí, contra los migrantes venezolanos, tanto que, al igual que Cuba, se encuentra en la lista filtrada por The New York Times como un posible país al que se le restringiría o prohibiría el acceso a Estados Unidos. Una medida completamente descabellada a mi parecer. Durante su primer mandato, Trump impuso sanciones severas contra el gobierno venezolano y reconoció a un personaje, a Juan Guaidó, como presidente interino.
Luego, la situación política para Venezuela cambió, y es que bajo la administración de Joe Biden se relajaron algunas restricciones en un intento de negociar con Nicolás Maduro. Ahora Trump, en su nuevo mandato, ha revertido dichas políticas y ha reinstaurado sanciones aún más fuertes, afectando tanto al gobierno como a la población venezolana, cosa lamentable. En términos migratorios, Venezuela ha experimentado una crisis sin precedentes, con millones de ciudadanos huyendo del país en busca de estabilidad. Haciendo un poco de historia, durante su primer mandato, Trump aprobó el Estatus de Protección Temporal, llamado TPS, para venezolanos, pero en su segundo gobierno ha eliminado este beneficio y ha restringido la entrada de nuevos migrantes bajo el argumento de evitar la infiltración de criminales y narcotraficantes. Otro factor que podría llevar a un veto migratorio es la relación de Venezuela con países adversarios a Estados Unidos, como serían Rusia, Irán y China. Washington podría considerar a estos migrantes venezolanos un riesgo de seguridad nacional si se argumenta que el régimen de Maduro está utilizando la migración como un arma geopolítica. Si Trump impone restricciones más extremas, miles de venezolanos quedarían en un limbo migratorio, como ya están muchos, que lamentablemente se encuentran sin opciones para regularizarse y enfrentando un futuro incierto. Esto sin duda también podría generar tensiones dentro de la comunidad venezolana en Florida, un estado clave en las elecciones de este país norteamericano. Amigos latinos, ¿qué opinan de estas severas sanciones, restricciones y mandatos de Donald Trump? ¿Estás de acuerdo con ello o simplemente lo rechazas? ¿Qué opinas? Déjame eso acá abajo en los comentarios. Dale me gusta al video, compártelo en tus redes sociales, suscríbete al canal dándole al botón de suscribirse si es que no lo has hecho y continúa con este otro video que hemos hecho especialmente para ti.